Como siempre gusta hablar con Luis García Gil. ¿Qué tal, Manolo? Me encuentro muy dichoso siempre a tu lado porque sé que me traes cosas buenas. Tú eres el biógrafo de Serrat, de Aute. Curiosamente todos han tenido una relación con el cine, también de Pepa Flores, que, cómo no, mayor incluso, ¿no? Superlativa. Superlativa en el caso de Pepa Flores. Y ahora también has analizado la filmografía de Rafael. Y es curioso porque él ha recibido el premio Ciudad del Paraíso, el premio La Biznaga Ciudad del Paraíso en el Festival de Málaga, en donde se ha destacado su vertiente cinematográfica. Sí, es curioso porque cuando hablamos de la relación de los cantantes muy populares, como el caso de Rafael o de Serrat con el cine, siempre hay una sensación como de frustración, ¿no?, por parte de estos artistas. Pero en el caso de Rafael, creo que es muy reivindicable, ¿no?, la relación que ha tenido con el cine, porque todas las películas que rodó, sobre todo las que hizo, la trilogía que hace con Mario Camus, creo que son muy interesantes y no solo son un documento del cantante fundamental para comprender su momento máximo de estrellato, ¿no?, en la música popular española e internacional, sino también son películas, creo que con guiones muy apreciables y en el que hay un trabajo en equipo importante para dar la dimensión que merece una figura y merecía en aquella época como la de Rafael. Y esa trilogía a la que te refieres con Camus se inicia con Cuando tú no estás, Sí, en 1966. claro. Y con María José Alfonso, que estuvo aquí en el programa, siempre Sí. es apetecible un encuentro con ella. No, y date cuenta, Manolo, que esa trilogía además es fundamental para entender el mito Rafael, año 1966. Luego, en el 67 y en el 68, rueda dos películas más con Mario Camus, y estamos hablando de ese momento de plenitud de Rafael, cuando ya ha cantado en Benidorm, cuando ya ha triunfado en el Teatro de la Zarzuela en el año 65 y cuando ya incluso ha cantado en Eurovisión. Es decir, estamos viendo el ascenso del mito, el ascenso del ídolo popular, que ya era de la canción melódica, y cómo eso se traspasa a la gran pantalla. Y luego, años después, vamos, unos meses solamente habían transcurrido, el mito de Rafael no para de crecer, se expande ya también por Hispanoamérica, llega a muchos países europeos a través de sus participaciones en Eurovisión, y llega su segundo largometraje con Mario Camus, que además es estupendo también porque se llama Al ponerse el sol. Sí, Y, claro, todos muy vinculados a su propia discografía, claro, porque todas son canciones de Rafael, potenciales singles de Rafael de la época y películas que van adentrando a Rafael en un territorio internacional, porque cuando llega, digan lo que digan, estamos hablando del impacto de Rafael nada más y nada menos que en la URSS. Que alguien mimado por el régimen franquista, en cierta manera, sí. pero una figura muy por encima de eso, llegue a la URSS y triunfe con una película que además está en cartel durante muchísimo tiempo, pues la verdad. En Al ponerse el sol, él no siempre hace de él, asume otros personajes, ¿verdad? Sí, siempre hay como... son alter egos. En realidad, todas las películas de Rafael son intercambiables, incluso las que va a hacer con Vicente Escriba, ¿no? Son películas realmente todas en el que Rafael hace de sí mismo, en cierta manera, y sobre todo es un cantante al que le aflige la soledad de la fama, ¿no? Siempre en todas las películas vamos a ver, evidentemente, una historia de amor, pero también vamos a ver a un artista que va a ser un triunfador, pero al que la soledad del escenario va a ser una parte fundamental de esos argumentos, y eso se va a analizar mucho de una manera, incluso diría que con un pozo trágico y existencialista. Son películas en el fondo con un gran calado dramático en las que Rafael además da la medida como actor, aunque es cierto que lo doblaban, también hay que decirlo. Después de Al ponerse el sol, digan lo que digan, en 1968, y ahí está Mi gran noche. Ahí está ya la canción de Adamo, que Rafael hace absolutamente suya, porque Rafael tiene la capacidad tremenda de hacer canciones ajenas y hacerlas potenciales singles, ¿no? En el caso de Mi gran noche es uno de sus grandes clásicos, que luego mucho tiempo más tarde, muchas décadas más tarde, daría también juego para la película de Ales de la Iglesia. ¿Qué destacarías de esta película? Porque Mi gran noche ya está ahí, pero es la despedida de su trabajo con Mario Camus, ¿no? Son los números, claro, Mario Camus en principio se toma estas películas como trabajos alimenticios, pero luego con el tiempo Mario Camus reconoce que son películas en las que el oficio suyo de cineasta va a ser puesto a prueba, ¿no? Y luego date cuenta también, Manolo, que son películas en las que el equipo técnico que rodea a Rafael es de primer nivel. Está, por ejemplo, Hans Burman, no vamos a descubrir ahora, ¿no?, a Hans Burman en lo que significó también en la propia historia del cine español. También a nivel fotográfico, José Julio Baena, ¿no?, también era otro hombre importante en la época,
todos esos contribuyen de alguna manera a enriquecer todas las... Antonio Gala participaba. Eso te iba a decir, que Antonio Gala era el guionista de esta película. Claro, por eso que al final hay un compendio de gente muy importante para intentar, de alguna manera, hacer que esas películas no solo sean películas al servicio de Rafael, sino creo que en Rafael también había una clara intención de ser un actor importante, de triunfar en el cine. Él se miraba mucho en el espejo de Frank Sinatra, salvando las distancias, evidentemente, pero Frank Sinatra fue un gran actor y un gran cantante, supo compaginar con brillantez ambas vocaciones. Y ojo, que Rafael, cuando empieza, tiene muy presente su amor al teatro, es decir, el teatro realmente, el amor al teatro desde pequeñito es lo que le lleva a la canción. El Golfo, ahí empieza su relación con Vicente Escriba, vamos, como se quiera decir. El Golfo, bueno, El Golfo es una película también muy simpática. Ya, evidentemente, creo que ya esa trilogía con Vicente Escribá ya es un poquito más floja, ¿no?, que la de Mario Camus, y son películas rodadas en cierta manera con apresuramiento, donde también se nota y se percibe... Y fuera de España, además. Y fuera de España, claro, en este caso, claro, estamos hablando de rodajes muy complicados en México, problemas incluso oculares que va a sufrir Rafael por la exposición al sol, y luego la agenda tan vertiginosa que llevaba. Estamos hablando de un artista que debía compaginar sus giras nacionales e internacionales porque los conciertos crecen y el ritmo frenético de Rafael es tremendo, con las películas que rodaba, ¿no? Eso debía ser muy estresante. De hecho, Rafael termina sufriendo auténticas crisis de ansiedad importantes que paralizan en parte su propia carrera, ¿no? Porque es inevitable, esa manera de compaginar cine y canción no debía ser nada fácil. Antes hemos citado a Antonio Gala, que no es que fuera una cosa menor, quiero decir, ni aislada. Gala hizo guiones bastantes, sí, y hizo también canciones, hizo una letra de canción para Carmen Sevilla, yo recuerdo perfectamente. Sí, Era virgen, ¿no? Me parece que estaba ahí. Sí. Que era una película también. Y bueno, con Escribá hizo una cosa en donde vemos a Rafael vestido de sacerdote o de monje, no sé muy bien, que se llama El Ángel. El Ángel es otra película, bueno, todo el mundo recuerda esa película también por los personajes de Rafael tenían esa parte beatífica, pero también esa parte de redención personal, ¿no? Había un poquillo esa cosa que también Manuel Alejandro, por supuesto, le va a servir en muchas de las canciones. Son autorretratos también del propio artista, ¿no? Y ese punto también canalla, en cierta manera, para alguien que también representaba una España mucho más tolerada, juvenil, pero también, como decía Pemán, ¿no?, a Rafael le gustan por igual a las madres y a las hijas, ¿no? Esa imagen, pues a veces se daba un puntillo más canalla, pero tampoco sin pasarse de la rosca. Por ejemplo, muy diferente a Serrat, que intentaba ser un poco una imagen más progre, más moderna, dentro de lo juvenil, porque no olvidemos que Rafael, el mérito de Rafael importante a nivel de la música pop, es que hace pasar a España de Manolo Escobar, con lo que de admirable tiene Manolo Escobar también, por supuesto, también muy vinculado con el mundo del cine, al propio Rafael, que es una figura melódica de primer orden y mucho más juvenil, mucho más renovada y sin tanto andalucismo canoro como aquel que en cierta manera tanto teorizó Manuel Vázquez Montalbán. Andalucismo canoro. Sin un adiós, esa es otra de las películas con las que se cierra el ciclo con Escribá. Sí, bueno, ahí aparecen también, date cuenta que lleva a trabajar con Serena Vergano, que era una actriz vinculada a la Escuela de Barcelona, por tanto, de hecho, en cierta manera... Con Bofill particularmente. A Serena Vergano, cuando rodó con Serrat, se metían con ella porque venía de rodar con Rafael. Ahí está un poquito la rivalidad de Rafael y de Serrat, ¿no? También en el cine, ¿no? Y Leslie Down, que es otra actriz que luego va a trabajar con Harrison Ford en La calle del adiós, dirigida por Peter Hyams, si no me equivoco, que es otra actriz bellísima, que también hace que Rafael se encuentre con actrices del ámbito internacional, como en este caso como compañeras y como amores filmados en la gran pantalla. Esta primera etapa de oro de cinematográfica de Rafael concluye ni más ni menos que con Volver a nacer, y al lado de Javier Aguirre, ni más ni menos, que ya había trabajado, por ejemplo, con Los Bravos. Estamos en el año 1973 y ya es una película que marca claramente el crepúsculo del Rafael actor, ¿no? Porque ya a partir de ese momento
pues evidentemente Rafael rompe su relación con el cine, se centra únicamente en la canción, ese desengaño también con la gran pantalla. Creo que en el caso de Rafael viene también determinado por aquel documental que le hace Antonio Isasi en el año 75, que es Rafael en Rafael, y que a Rafael le va a dejar un muy mal sabor de boca porque no es el canto al ídolo que él esperaba. También hablamos de un Rafael del tardofranquismo que se le cuestionaba muchísimo y que no es el Rafael indiscutible de hoy día, ¿no? Y ahí se aparta y resulta que lo recupera ni más ni menos que Alex de la Iglesia, en esa parodia que hace de las noches de fin de año en televisión que se llama Mi Gran Noche. Y ahí está la gran inteligencia de Rafael, muchas veces se habla de Rafael como un artista que se quiere mucho a sí mismo, pero tiene la gran capacidad, en este caso, de autoparodiarse. Yo creo que eso es un mérito, ¿no? En el caso de la película de la Iglesia, no deja de ser Rafael ese artista un poco en el ocaso, que ve que los artistas que vienen nuevos le están pasando por delante, ¿no? Es toda una metáfora también un poco de ese momento, digamos, de Rafael, ¿no? A nivel también artístico, en este caso la rivalidad con David Bisbal, ¿no? Que también está bastante escenificada. Todo esto está contenido en este libro, en Rafael, digan lo que digan, que tú acabas de sacar en la editorial Milenio. Sí, ya es el sexto libro que hago con Milenio, que no son pocos. El anterior fue el de Marisol. Y aquí está analizado eso, pero muchísimas cosas más. Sí, yo creo que Rafael merecía un libro que se le explicara no solo musicalmente, sino biográficamente, desde un punto de vista sociológico, e intentando también adentrarse con cierta audacia, si se me permite, en esos aspectos también un tanto más sombríos del personaje. Porque claro, en Rafael 60 años de carrera da para mucho, luces y sombras evidentemente son habituales, pero intentar huir de la geografía, haciendo un libro, tú me conoces bien, que sea documentado, que sea riguroso, tirar mucho de las fuentes, muchas referencias, al final evidentemente es un canto a Rafael, obvio, pero también tratando de penetrar en esos momentos de Rafael, pues a lo mejor más conflictivos, como porque en los 70 la crítica musical se volvió en contra de él. Se volvió muy en contra de él, porque esa vinculación con el régimen franquista, hay que explicarla, porque Rafael en un momento determinado, en cierta manera, como he dicho antes, ¿no? Está mimado por el régimen, en cierta manera el régimen instrumentaliza la figura de Rafael, como hizo con la copla y como hizo con tantas cosas. No es que Rafael fuera franquista, es que el régimen aprovecha el enorme impacto popular de Rafael para utilizarlo como imagen al exterior, como hacía en los festivales de Eurovisión, ¿no? Es un poquito adentrarnos un poco en todas las caras que tiene Rafael y no solo en una cara que sea la laudatoria o la elogiosa. 60 años de presencia en los escenarios y también, como acabamos de ver, en el cine. Luis García Gil, que bien lo resumes todo al final. Bueno, muchas gracias a ti siempre, Manolo, por invitarme, y un placer estar una vez más en este maravilloso plató. Gracias, Luis.